Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, espero un ratito que se vayan conectando y comenzamos. Bueno, eh, bueno, vamos a empezar a trabajar algunos temas de la unidad 2 como visión así más general. Les comento que vamos a ver un poco este tema de los orígenes de la clínica desde dos perspectivas. Una que tendría que ver con los fundamentos epistemológicos y que dieron lugar a esta primera a estos orígenes de la clínica, y eh, otra otra línea para pensar esto sería desde una visión así más histórica y centrándonos un poco en el texto La historia de la locura de Foucault. Eh, no son dos visiones contradictorias, sino que vamos a tratar de un poco de encarar este tema de los orígenes de la clínica desde esas dos perspectivas, ¿no? En ese sentido, tienen los textos de Bergerie, ¿no?, que van a centrarse un poco en lo que yo les decía recién, en una perspectiva más que tiene que ver con los fundamentos epistemológicos de la clínica. Y ahí hay dos textos que vamos a usar, uno que se llama La génesis de los conceptos freudianos. De ahí fundamentalmente vamos a trabajar el capítulo 6 y 7, y el otro texto de Bergerie es los fundamentos de la clínica, donde ahí yo les diría que se centren en el capítulo 1, es donde trabaja Pinel. Entonces, hoy vamos a tratar de comentar un poco los textos de Bergerie, o más que de comentarlos, de ir situándoles los puntos más relevantes para que ustedes se puedan ubicar cuando comiencen a leer esos textos. Les vuelvo a repetir, entonces céntrense en el capítulo 6 y 7 del texto Génesis de los conceptos freudianos, y el capítulo 1 de el texto que se llama Los fundamentos de la clínica. Me refiero a Bergerie, ¿no?, que lo tienen en el programa. Entonces hoy vamos a tratar un poco de ver esta primer visión que les decía que sería un poco comentar los fundamentos de la clínica, y vamos a tomar fundamentalmente a Pinel, que es considerado como el que da origen a la clínica psiquiátrica, o al menos el que la empieza a sistematizar, ¿no? Y después vamos a ver entonces, cuando terminemos con este primer enfoque desde Bergerie, vamos a ver algo de la historia de la locura de Foucault, donde vamos a tener, como les decía al principio, una visión más
histórica y más relacionada con lo social y lo político, para pensar los orígenes de la clínica, ¿no? Situándonos entonces en Bergerie, él remonta un poco los fundamentos epistemológicos a la oposición que aparecía en la Edad Media entre los realistas y los nominalistas. Creo que ustedes en filosofía lo han visto, pero la oposición esta giraba en torno un poco a la existencia, ¿no?, de las categorías universales, las categorías aristotélicas o los conceptos, ¿no?, la idea de género. Los realistas fundamentalmente planteaban, vamos rápido con esto porque creo que lo conocen y es como para que tengan cierta orientación nomás, ¿no? Los realistas planteaban entonces la existencia de estas categorías más allá de la percepción o más allá de la mente. Era como que había una realidad de estas categorías, ¿no? Y junto con esto planteaban que es posible conocer esas categorías, ¿no? Los nominalismos planteaban que las categorías así conceptuales eran solo nombres y en ese sentido creaciones abstractas que no tenían una existencia real, y entonces que el conocimiento de la realidad era siempre aproximativo. Esta polémica entre realistas y nominalistas es situada en la Edad Media fundamentalmente, pero aparece, si ustedes quieren, en la actualidad, con la idea de que, bueno, el conocimiento no es un conocimiento de la realidad, sino que se va construyendo. La idea de modelo, construir un modelo para aprender a la realidad tiene mucho que ver con esta concepción nominalista, ¿no? Y entonces Berger salta de ahí y nos conduce al asociacionismo inglés. Ahí los nombres claves son Locke, Hume y Berkeley, para situar al asociacionismo como base un poco de la clínica psiquiátrica que vamos a centrar fundamentalmente en Pinel, ¿no? Entonces, dentro del asociacionismo, Locke es el que plantea un poco que el conocimiento surge de la percepción, y el conocimiento se va gestando entonces a partir de asociar percepciones que van a constituir ideas, y él va a hablar de ideas simples y complejas. Esto en cualquier manual de filosofía también lo pueden encontrar. Bergerie hace así una pasada rápida por esto, y ustedes tómenlo como referencia para ver, bueno, cuáles son las bases de las que parte Pinel, ¿no? La idea entonces de Locke es que la mente sería como una especie él dice, tabula rasa, ¿no?, de algo sin ningún tipo de descripción, y que a partir de las percepciones y de la asociación de ideas se van a formar las categorías conceptuales, las categorías aristotélicas, ¿no? Y junto con el nominalismo acentúa esta idea de que no hay una percepción última de la realidad, sino que siempre se va representando la realidad a partir de estas percepciones. Esto llevado al extremo en Berkeley es que Berkeley es otro autor que niega casi más allá de lo que percibimos, no podemos afirmar la existencia
de la materia, dice, ¿no? Y en Hume lo que tienen fundamentalmente, que va a aparecer en la clínica psiquiátrica, es la idea de que el conocimiento tiene un valor pragmático. No conocemos la realidad última, pero esa aproximación hacia la realidad nos permite cierta práctica, ¿no? Y si sirve, lo vamos a sostener. Entonces, esas serían las bases, digamos, epistemológicas, y son las teorías del conocimiento que derivan después en cierta psicología asociacionista, ¿no? Que es lo que va fundamentalmente a tomar la clínica psiquiátrica. Como otros antecedentes, lo que va situando Bergerie es ya en Francia, dos cosas fundamentalmente. Condillac, que es también parte de las sensaciones, y va a plantear que todas las facultades psíquicas, el juicio, la imaginación, los sentimientos se van gestando a partir de las percepciones, y hay una especie de mito que construye él para explicar esto, que tal vez lo han oído hablar. Él habla de una estatua que tiene la capacidad de percibir. Entonces va planteando las distintas ideas, cómo se van forjando a partir de las percepciones. Por ejemplo, dice, si esta estatua percibe un olor en un momento y lo vuelve a percibir después, a partir de asociar esas dos percepciones se va a formar la idea de constancia. Entonces, la idea de Condillac es que a partir de entonces de lo perceptual se van formando las funciones mentales, ¿no? Y se lo comento muy brevemente, léanlo con más detalle en Bergerie, y también en cualquier manual de filosofía van a encontrar esto, ¿no? Y el otro antecedente que plantea Bergerie sería la idea de que el cerebro es la sede de las funciones mentales. Ahí sitúa a un autor contemporáneo de Pinel, que es Cabanis, donde lo que plantea Cabanis, que casi así como frase más célebre de él, es que el cerebro segrega el pensamiento, ¿no? Y quizás en Cabanis la diferencia que sitúa Bergerie más importante con respecto al asociacionismo inglés es la idea que ahí donde Locke ponía una tabula rasa, Cabanis acentúa que el cerebro está interactuando con el resto de los órganos, y entonces las percepciones también están influidas por lo instintual, por el funcionamiento más general del organismo, ¿no? Hay como una especie así de imbricación entre las funciones mentales y lo somático y lo instintivo. Esas son un poco entonces las bases que va a tomar Pinel para pensar un poco la clínica, la enfermedad en relación a lo mental, ¿no? En ese sentido, entonces, Pinel aparece con toda esta herencia, y la va a reunir de manera bastante ecléctica también. Ubíquenlo a Pinel en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se enmarca en una tradición psiquiátrica que fueron llamados los renovadores. Renovadores en el sentido que en ese momento introducen estos criterios
de la ciencia más por el lado de lo empírico, ahora vamos a explicar un poco más, y son los que empiezan a tratar más humanitariamente a los locos. Hasta ese momento en los asilos eran maltratados, inclusive, bueno, la referencia así fundamental es la idea que Pinel es el que rompe las cadenas que tenían los enfermos, porque concretamente estaban encadenados a las paredes, ¿no? Entonces, las dos referencias de esta concepción de distintos psiquiatras que son llamados los renovadores tienen que ver con la aplicación de la ciencia y con este trato más humanitario, ¿no? Cuando vean Foucault van a ver con más detalle un poco cómo se va dando todo este proceso del encierro de la locura y de cómo se llega a esta época en que aparece Pinel, ¿no? Cuando me refería a la ciencia, la idea es que la ciencia fundamentalmente con esta base que viene del empirismo inglés, del asociacionismo inglés, era concebida fundamentalmente como una ciencia de observación empírica y fundamentalmente el modelo de las ciencias naturales, que era clasificar en función de analogías y diferencias. Entonces se toman lo que va a hacer Pinel, va a tomar los distintos síntomas y los va a clasificar y los va a ordenar, ¿no? Esto de clasificar supone pensar clases, géneros, especies y pensar entonces en una observación casi sin una teoría explicativa. Es como juntar los síntomas y tratar de acomodarlos en estas clasificaciones, ¿no? La idea de Pinel es también tratar de describir precisamente a los síntomas. Eso lo toma también de Condillac, que hablaba de la ciencia como un lenguaje bien hecho, ¿no? Entonces lo que va a hacer Pinel es observar, sistematizar un poco esa observación y clasificar los síntomas. No hay una teoría general en Pinel, sino que hay distintas ideas que las va agrupando para armar esta clasificación. Y fundamentalmente lo que señala Bergerie es que no hay nuevas ideas, sino que hay un trabajo así de sistematización muy insistente en Pinel. Con todas estas bases entonces vamos a ir un poco viendo cómo concibe la enfermedad y qué clasificaciones hace, y también vamos a ver lo que él llama el tratamiento moral, ¿no? Fundamentalmente, cuando plantea la enfermedad mental, la concibe como perturbaciones de las funciones superiores del cerebro, que tienen que ver con el juicio, como les decía antes, la imaginación, el razonamiento, que son todas funciones que él las describe a partir de las descripciones que habían hecho los empiristas, ¿no? Yo les decía que los empiristas parten de una teoría del conocimiento y producen una especie de psicología asociacionista, que es lo que retoma entonces Pinel para hablar de las funciones superiores del cerebro. Y la idea es que esas funciones se asientan entonces en lo orgánico, y va ahí en la concepción que tiene la enfermedad, va a plantear que
hay enfermedades que tienen que ver con lesiones orgánicas, pero hay otras donde va a poner a la locura y a la neurosis como enfermedades que no tienen una causa orgánica. Hay una perturbación, va a decir Pinel, de las funciones mentales, pero que no tiene que ver, él usa el término inflamación del tejido nervioso, ¿no? Entonces, descriptivamente, entonces él dice, bueno, no están funcionando bien estas categorías superiores, ¿no? Que serían, les vuelvo a repetir, el juicio, el razonamiento, y en función de observar los síntomas va a ser una clasificación que fue una de las primeras clasificaciones que Bergeret señala que, si bien son términos que manejamos actualmente, no tratemos de entenderla con los mismos términos que en la actualidad se habla, por ejemplo, de manía, de melancolía. La clasificación que él hace es fundamentalmente, son 4 categorías. Una que tiene que se llama manía, que sería donde encuentra un delirio general, como que todos los dichos del paciente tienen este carácter delirante, ¿no? Después, la otra característica que plantea, o la otra clase que plantea, es la melancolía, donde él sitúa como que hay una especie de delirio parcial o delirio centrado en un objeto o en las relaciones afines a ese objeto, ¿no? En la otra clase que plantea dentro de lo que sería la locura para Pinel es la demencia, donde hay una especie de abolición del pensamiento exclusivamente. Y la otra categoría es la de idiotismo, que ahí están abolidas todas las funciones mentales. Pinel usa el término alienación, no locura, para hablar de las enfermedades mentales, pero digamos, la locura propiamente dicha, entonces la divide en estas 4 categorías, ¿no? Y yo les decía que de los materialistas franceses, él toma la idea de que la mente sería una manifestación del cerebro, y también acentúa la interrelación entre el funcionamiento cerebral y lo que él llama el plano de lo moral. Lo moral tendría que ver entonces con las relaciones con el medio ambiente, podríamos decir, y ahí empieza a plantear que hay causas que trastocan el funcionamiento de lo mental, y habla fundamentalmente de 3 tipos de causas: causas físicas, causas que tendrían que ver con la herencia, y ahí es donde plantea las causas morales, a las que les da mayor importancia, y dentro de las causas morales él sitúa fundamentalmente, dice, pasiones intensas o prolongadas y contrariadas, y el otro tipo de causas morales que plantea es los excesos de todo tipo, dice. Entonces, la idea entonces es que lo moral tendría que ver, yo les decía, con las relaciones con el medio y fundamentalmente con lo pasional, ¿no? Hablando de las causas, él retoma un poco una idea de Hipócrates, que
la enfermedad sería la respuesta a algo que altera el equilibrio del organismo, y en ese sentido las causas aparecen como lo que altera ese equilibrio y produce entonces una disfunción en lo que tiene que ver con lo mental. Entonces la idea que va, o las ideas que va tramando Pinel, es que si podemos cambiar el entorno, si podemos modificar la causa, se puede modificar el funcionamiento mental y se puede entonces restablecer cierto equilibrio por el lado de la salud, ¿no? Ahí tienen de nuevo la influencia del empirismo inglés. Si la mente es una tabula rasa y si se puede modificar de acuerdo a las percepciones, si modificamos la causa podríamos volver a un estado de equilibrio, a un estado de normalidad, ¿no? En ese sentido, lo que empieza a plantear Pinel sería lo que él llama el tratamiento moral, que sería producir un ambiente distinto para el paciente, y en ese sentido empieza a plantear que la institución psiquiátrica tendría que ser casi como un modelo de orden, y al cambiar entonces las percepciones se podría ordenar de otra manera el funcionamiento mental. La idea es entonces llevar al paciente a una especie de razón más ordenada, ¿no? Devolverlo, si estaba en la sin razón, de llevarlo hacia la razón a partir de un tratamiento que sería una especie de reeducación. Entonces, con un medio ambiente, dice Pinel, que tiene que ser más riguroso. Él da mucha importancia a la relación con el médico, en donde plantea que el médico tiene que tener un trato paternal pero riguroso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, quizás la idea de Pinel sería como que la institución psiquiátrica tendría que ser una especie así de sociedad sana y más relajada, pero ordenada según los criterios de la razón, ¿no? Cuando vean Foucault ahí van a tener más ideas para pensar esto. Pero entonces, fundamentalmente el tratamiento moral sería producir un mundo que, el mundo del internado, que sería un mundo que pueda atenuar o modificar las causas que producen la enfermedad, ¿no? Y fundamentalmente entonces la idea de reeducar es llevarlo de un estado de sin razón a un estado donde impere la razón. Entonces esa es un poco la idea de normalidad que empieza a construir Pinel, y él va a hacer mucho hincapié entonces en la institución psiquiátrica como una institución ordenada y que controle un poco todo la vida del paciente psiquiátrico, ¿no? Remarcando, digamos, en su concepción esta idea que como no está dañada la estructura material del cerebro, se puede reeducar al paciente psiquiátrico. Esa entonces es la concepción así muy resumida de cómo plantea Pinel. Fundamentalmente lo que queda así en relación al legado de Pinel es esta idea de, por un lado, empezar a clasificar los síntomas
no es la única clasificación que hay. Y por otro lado, bueno, el comienzo de un trato más humanitario en relación a lo que era el trato anterior con los locos, ¿no? Y la cuestión del tratamiento como algo sistemático, cuando lean Berceri van a encontrar todas las técnicas que trataba de usar, y en ese sentido también es como que empieza a vislumbrar la posibilidad de una cura, ¿no? Porque antes era más que nada el encierro por el encierro mismo, podríamos definirlo así. Y junto con la clasificación, entonces, la idea de que hay un tratamiento que no se basa en lo orgánico es algo que ya 10 años después aparece otro psiquiatra que es Villat, donde dice directamente que toda enfermedad tiene que ver con una lesión orgánica, donde ahí ya se empieza a tramar una oposición fuerte con lo que planteaba Pinel, ¿no? Fundamentalmente entonces sería esto lo que les remarco. Les vuelvo a repetir, tomen para ver los antecedentes epistemológicos, tomen el texto Génesis de los conceptos freudianos, y para ver Pinel tomen el texto de los fundamentos de la clínica, ¿no? En función de esto, entonces, situamos un poco cuál era la idea de Pinel en cuanto a la clínica, y después, les decía yo, vamos a ver una parte más histórica o una concepción distinta para pensar cómo llegaron los locos con los que se encuentra Pinel, que es la historia de la locura de Foucault. Bueno, miren, fundamentalmente es esto, más que una clase. Hoy les quería marcar cuáles son los temas que tienen que ir viendo para esta unidad. En relación a Condillac, van a tener ahí en Berceri una descripción más amplia. Lo que me interesaba que ustedes un poco tengan en claro es, bueno, estos puntos básicos de Pinel, como para situar ahí el origen de la clínica psiquiátrica y cuáles son los fundamentos, en todo caso, epistemológicos que la sostienen, ¿no? No sé si tienen preguntas, si no les comento algunas cosas más de este tema, pero en líneas generales esta es así la visión que me interesaba transmitirles, y que ustedes que ustedes tienen que remarcar cuando se encuentren con los textos. No son textos muy al menos los de Berceri no son muy complicados, y para el texto de Foucault ya les hice una especie de compilación de los fragmentos más importantes, ¿no? Acá alguien preguntaba de qué estábamos hablando. Yo no les avisé esta semana que íbamos a trabajar, les había avisado en los videos, ¿no? Bueno, vayan preguntando. Yo después les voy a pasar un poco por escrito esta idea de bueno, las dos versiones para pensar estos orígenes de la clínica, y qué remarcar en relación a los textos de Berceri, y qué
de Foucault, ¿no? Acá, bueno, hay una pregunta en relación a la introducción de Bergeret. A ver, que es bastante largo el texto, si lo, pregunta por Bergeret en la introducción plantea que cuando en la expresión clínica psicoanalítica es más importante el adjetivo que el sustantivo, en el sentido que Bergeret lo menciona muy al pasar. La clínica psiquiátrica va a estar centrada en la mirada, en la observación, en la sistematización, y como ustedes saben, la clínica analítica va a tener que ver, o psicoanalítica va a tener que ver con la escucha. Esa es la distinción fundamental que hace. Distinción sí que vamos a retomar nosotros, planteando fundamentalmente, bueno, con Freud se produce un cambio en la concepción de la enfermedad mental, ¿no? Si la psiquiatría, con sus distintas teorías, cuando tomamos Pinel un poco como modelo y como, porque históricamente se lo pone como casi como fundamentalmente en Francia, como el padre de la clínica psiquiátrica, y Freud aparece como cuestionando un poco todos los fundamentos de esta clínica de la mirada para plantear otro tipo de concepción del sujeto, y ahí es donde hablamos de la escucha, ¿no? Esa es la cuestión que introduce Bergeret. Bueno, cuando hablamos de clínica psicoanalítica privilegiamos el adjetivo porque ya es casi otro tipo de clínica la que se empieza a construir ahí. Fundamentalmente la distinción sería entonces si la psiquiatría se centra en la mirada y lo mental aparece en función de clasificar síntomas, si están funcionando o no las funciones superiores mentales. Acá Freud va a plantear el funcionamiento del inconsciente por otro lado, ¿no? Y va a ser entonces una clínica centrada en la escucha. No sé si te responde tu pregunta, Lía, pero por ahí va la distinción. Fundamentalmente es diferenciar la clínica psiquiátrica como clínica de la mirada de la clínica psicoanalítica por el lado de la escucha. Cuando yo les comentaba de Pinel, y Pinel le da importancia al médico, lo que se va a gestar ahí en esa clínica es que no hay una relación simétrica entre paciente y médico, sino que el paciente va a estar siempre subordinado al médico, y va a ser distinta, si ustedes quieren, con lo que pasa en la clínica psicoanalítica, donde no hay un saber por el lado exclusivo del médico, sino que el saber se va a armar ahí en el discurso entre paciente y analista, ¿no? En ese sentido, Pinel hace bastante hincapié en que el médico tiene que como dominar o manejar al paciente, ¿no? Llevarlo de la razón, llevarlo de la sin razón a la razón, ¿no? Acá Laura dice que se cortan. Bueno, si puedo repetir, no sé desde qué lugar se cortó, pero lo que les puedo volver a comentar el esquema general entonces de que tomen para esta materia. Les vuelvo a repetir: por un lado tienen los fundamentos más epistemológicos, que los encuentran
En Bergerie, en el capítulo 6 y 7 del texto que se llama Génesis de los conceptos freudianos, y después Pinel, que vamos a tomar como referencia para pensar la clínica psiquiátrica, o los orígenes de la clínica psiquiátrica, mejor dicho, lo tienen en el capítulo 1 del texto de Bergerie, que se llama Los fundamentos de la clínica. Y después ya de las vacaciones vamos a ver la historia de la locura de Foucault, donde Foucault hace un análisis más, lo llama arqueológico, pero bueno, podemos decir donde tiene en cuenta lo político, lo social, para ahí ver cómo llega el loco a este siglo XVII y XVIII, cómo se constituye la locura, y ver con qué pacientes se encuentra Pinel, que es el que los desencadena y los trata más humanitariamente, ¿no? Acá Laura me dice que cuando les hablaba de la mirada se cortó ahí la transmisión. Bueno, la idea es entonces que la clínica psiquiátrica nace fundamentalmente a partir de esta idea de la mirada, ¿no? Mirar y clasificar los síntomas, casi sin suponer mucho más que lo que se ve, digamos, ¿no? Y esa clínica de la mirada supone siempre, bueno, una asimetría entre la posición del médico y el paciente. Y les decía que con el psicoanálisis surge otra concepción de la enfermedad mental y de la relación entre médico y paciente, y es una clínica de la escucha fundamentalmente. Ya vamos a poner en marcha otro dispositivo, ¿no? A ver si llega otra pregunta. Textos de Bergerie, estos textos de Bergerie no son complicados de leer, quizás tienen que, si no les gusta mucho el tema, se hacen pesados, pero pueden ir tomándolo con calma y guiarse un poco por este eje que les decía. Rescaten un poco, bueno, los antecedentes filosóficos de Pinel, y cuando vayan a Pinel vean fundamentalmente la idea de ciencia que él tiene, cómo define un poco la enfermedad, cuál es la clasificación que hace, cuáles son las causas, y un poco cómo concibe esto del tratamiento moral, ¿no? No es, les vuelvo a repetir, no es tan complicado. Léanlo y les va a servir a lo mejor como antecedente para poder pensar, bueno, cuáles son los fundamentos de la psiquiatría para pensar la enfermedad mental. Las cosas con el transcurso de los años se van complicando, aparecen distintas teorías, pero hay casi algunas bases que son las de siempre, ¿no? Cuando veamos Foucault van a ver que él remarca que toda la psicopatología del siglo XX se arma a partir, o tiene como fondo, la producción de la locura como algo que no respeta el orden social, y el loco es el producto también de este encierro que supone el hospital psiquiátrico en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Acá me preguntan si el texto está subido en comunidades. Mire, de Bergerie están los fundamentos de la clínica. Yo voy a ver si subo el otro texto, que es Génesis de los conceptos freudianos. Y después de las vacaciones vamos a ver, yo les decía, la historia de la locura. Sí está el texto completo. Nosotros vamos a ver
solo 2 capítulos. El texto completo, perdón, está el primer tomo, porque en realidad son 3 tomos. Del primer tomo vamos a ver los 2 primeros capítulos, y les subí también un texto que se llama Fragmentos de Historia de la Locura, que ahí les elegí los párrafos más importantes, como para que ustedes tengan, si quieren, una primera aproximación, y les puede servir como una especie de guía de lectura para ver qué tienen que remarcar ahí del texto de Foucault. Es un texto bastante largo y a veces también difícil de seguir si no les gusta mucho el tema, pero es un texto así clave, un poco la historia de la locura, como para cualquier estudiante de psicología o de psiquiatría les sirve como base para pensar un montón de cosas en relación a la locura. Así que faltaría subir entonces los capítulos 6, 7 y 8, que son los que están en el programa de génesis de los conceptos freudianos. Fundamentalmente vamos a trabajar el capítulo 6 y algo del 7, ¿no? Ahí tienen ya más o menos entonces un panorama amplio de lo que es la segunda unidad. Y les vuelvo a repetir, creo que ustedes ya Pinel lo están viendo en los prácticos, y con lo que ven en los prácticos y la lectura que ustedes vayan haciendo del texto lo van a ir entendiendo. No sé si fue muy rápido yo con los comentarios sobre Pinel. Mi idea era situarlo lo más importante, ¿no? Pero pregunten si les quedaron dudas. Y lo que les comenté se entendió medianamente. Bueno, no llegan, a ver si llegan preguntas o comentarios de ustedes. Bueno, acá me vuelven a preguntar de la historia de la locura, ¿qué capítulos entran? Sería el capítulo 1 y 2. Bueno, acá me dicen que entendieron, me quedo tranquilo entonces. Les vuelvo a decir, después les voy a esquema un poco sobre los textos de Bergerie, se los voy a publicar por escrito, así tienen una guía cuando leen el texto. Bueno, aprovechen para preguntar si tienen preguntas ahora. Yo el miércoles que viene no voy a transmitir la clase, así que ya nos veríamos después de las vacaciones. Mañana yo tengo una reunión con Secretaría Académica, así que por el tema están definiendo institucionalmente, creo, el tema de cómo va a ser si hay parciales o exámenes, pero bueno, yo eso se los comento en el grupo y apenas tenga noticias, ¿no? Bueno, a ver si llegan acá, me comentan que se entendió.
a ver si llega alguna pregunta más, si no, dejemos acá y nos veríamos ya después de las vacaciones. Bueno, hagamos así, cualquier consulta, plantéenla por este medio, por el, como les digo siempre, también por los mensajes en el aula virtual pueden hacerlo, ¿no? Bueno, sí, quedemos así, entonces nos veríamos ya comentando la historia de la locura, que ahí nos va a llevar a lo mejor un poco más de tiempo. Nos veríamos después de las vacaciones el primer miércoles. Bueno, que pasen buenas vacaciones. Hasta luego.